Llamaremos en general la familia a un parámetro de curva sobre un conjunto lambda del plano. A cualquier familia que va a depender de un parámetro de curvas que son disjuntas entre sí y que van a cubrir todo el conjunto lambda que es del plano. Si la familia de un parámetro de curvas viene dada implícitamente por la ecuación f de x, y, c igual a 0, en la mayoría de los casos podemos encontrar entonces una ecuación diferencial cuya solución general esté dada por la función f. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Fíjense de que yo puedo encontrar o tener una familia, es decir, esto va a ser una función que va a tener dos variables, x e y, pero también va a tener otra variable que es la c. La c es una constante, ¿cierto? Pero puedo hacer variar c, y por lo tanto va a ser una función que depende de tres variables, x, y c. Donde x va a ser la variable independiente, el y va a depender solo de x, ¿cierto? Y el c, como decíamos, es constante, pero como lo vamos a hacer variar, vamos a tener no solo una función que dependa solo de x y y, sino voy a tener infinitas funciones que dependan de x e y. O sea, si le voy dando valores a c diferentes, ¿cierto? C son números reales, entonces voy a tener, es como cuando uno integra, ¿cierto? Cuando integra, uno no va a tener una sola solución, sino que el más c va a ser que voy a tener infinitas soluciones. Eso es lo que estoy queriendo decir. Bueno, y la ecuación se va a completar porque esta función la vamos a igualar a 0. Y entonces me va a quedar una ecuación donde va a estar relacionada una familia a un parámetro. Habla de un parámetro que es el parámetro c, es donde yo quiero determinar el valor de la ecuación. Y lo otro que dice aquí es que en la mayoría de los casos, esta ecuación, de esa forma, siempre va a estar asociada a una ecuación diferencial. Es decir, una ecuación del tipo x, y c, ¿cierto? Donde c va a ser el parámetro, se puede asociar siempre a una ecuación diferencial. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a derivar el f. Entonces, como decíamos, x es una variable independiente, así que voy a derivar la función con respecto a x. Me va a quedar algo con respecto a x, ¿cierto? Si derivo el y, me va a quedar algo en función de y de su derivada. Esta no es parcial en realidad, esta es la derivada de y con respecto a x, sin parcial. Y la variable c puede desaparecer o puede estar multiplicada por algo, así que va a quedar la función g, que va a ser una función ahora que depende de 4 parámetros, x y la derivada de y con respecto a x y c. Espérenme un poquito que voy a arreglar eso de ahí, que no es parcial, sino que es de... Ahí sí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar esta función, la derivamos, ¿cierto? Si derivamos va a depender de x y c, y además de la derivada de y con respecto a x. Entonces me queda otra función nueva, que bueno, podemos eliminar el parámetro c usando las ecuaciones anteriores, llegando a una ecuación diferencial de esta forma. O sea, si yo puedo despejar el valor de c usando la función x, o sea, la función f, la ecuación f, acá, y entonces me va a quedar una función que no depende de la variable c, sino de x, y la derivada. Si tengo una función que depende de x y de su derivada, es una ecuación diferencial, ¿cierto? Porque tengo las variables y tengo una derivada. Ya.
No sé si me siguen, pero vamos a ver un ejemplo y ahí vamos a quedar un poco más claro. Por ejemplo, en este caso, en el caso que tenemos ahí, fíjense que esta va a ser una función que va a depender de x, y de c, ¿cierto? Esta función la puedo escribir así, puedo escribir que es x cuadrado más y cuadrado menos 2x igual a 0. Así que esta parte de aquí va a ser una función que depende de x, de y, y hay un c, así que le voy a poner c. Así que como antes, ahora tengo mi función fx, y c, que es la función que yo voy a querer determinar, y es igual a 0. ¿Ya? Esa es una ecuación, fíjense que no tengo derivada. Entonces tengo una función que depende de dos variables y un parámetro, c. Por lo tanto, dice que puedo encontrar la ecuación diferencial asociada a ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a derivar implícitamente. Entonces voy a derivar esa ecuación con respecto a x. Entonces me va a quedar 2x más 2y por y' menos 2c es igual a 0. ¿Cierto? Porque c no depende de x, es un parámetro. Entonces yo voy a derivar con respecto a x. Me va a quedar el x cuadrado, me queda la derivada 2x, ¿cierto? El y cuadrado, como el y depende de x, me queda 2y por y', y la derivada de menos 12x, el c es un parámetro, así que no depende de x, así que esto es constante, y la derivada entonces me queda 2c por la derivada de x, que es 1. Fíjense que lo que me queda aquí es la función g que decíamos. ¿Por qué? Porque depende de x, depende de y, depende de su derivada y depende de c. ¿Ya? Así que esa es la ecuación diferencial asociada. Si uno quiere, puede escribir, puede despejar el valor de y', y entonces me queda que 2y por y' es igual a 2c menos 2x. Entonces, el y' es igual a c menos x partido por y. Otra cosa que es importante ver, porque dice, considere la familia de círculos tangentes al eje OI. ¿Qué significa eso? Podemos también pensar y ver cómo es esa familia de curvas. Ya, entonces, por un lado, tengo mi ecuación diferencial asociada a la familia de curvas, que sería esa de ahí. Y también uno puede estudiar cómo es la familia en sí. ¿Está claro hasta aquí? Fíjense que lo que hice fue tomar la ecuación, escribirla igual a 0, es decir, escribimos acá, determinamos entonces que esa era mi función f, y para poder encontrar la ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es derivar implícitamente la ecuación que está aquí arriba. Si la derivamos, derivando, me queda eso. Entonces voy a derivar, me queda la derivada, eso, ¿cierto? Y despejando el valor de la derivada, me queda que y' es igual a c menos x igual, y' es igual a c menos x partido por y. Esa es la derivada. Ahora, lo que yo les comentaba es que podemos entonces estudiar cómo es la ecuación. ¿Sí? Ahí está la flecha 2x, me falta un dx. ¿Me falta un qué? ¿Un dx? No. No, porque tengo el y' aquí. Entonces, cuando uno tiene y', entonces ya tiene el de y a de x. El y' es de y a de x. Sí.
Ya. Entonces, lo que yo tengo es x cuadrado más y cuadrado es igual a 2cx. ¿Cierto? Entonces, yo quiero saber cómo son los círculos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de entender cómo es el gráfico de esas curvas. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar el 12x al otro lado. X cuadrado menos 2cx más y cuadrado igual a 0, ¿cierto? Y entonces vamos a completar cuadrados. Vamos a completar el cuadrado. Entonces me queda x cuadrado menos 12x. Para que sea un binomio al cuadrado, ¿cierto? ¿Por cuánto tiene que sumar? ¿Por cuánto? C cuadrado. C cuadrado, ¿cierto? Entonces, siempre cuando le agregamos, le tenemos que restar más y cuadrado es igual a 0. Entonces, esto es x menos c al cuadrado más c cuadrado, y el c cuadrado que sobra lo vamos a pasar para el otro lado y me queda así. Y entonces esa es la ecuación. Es la misma que arriba, ¿cierto? Solo que si la escribimos así, uno se da cuenta que es un círculo, ¿cierto? ¿Centrado en qué punto? Centrado en C,0, ¿cierto? Y el radio sería C. El centro se ve los que están acompañando los X e Y, ¿cierto? Entonces, el centro es el punto C,0 y el radio es C, ¿cierto? El radio está al otro lado de la igualdad y el centro que acompaña el X y el Y. Entonces, si tenemos que es X menos C al cuadrado más y cuadrado es igual a c cuadrado, entonces podemos graficar. Mis rectas no son muy rectas. Podemos graficar. Entonces, por ejemplo, si c vale 0, ¿qué va a pasar? El centro es el 0,0, ¿cierto? Y el radio es 0, así que solo tenemos el puntito en el origen. Ahora, si c vale 1, el centro va a ser 1,0, que el centro es C,0 y el radio es C. Entonces, si C vale 1, el centro es 1,0, que estaría aquí, ¿cierto? Ahí. Y el radio es 1, así que tenemos una circunferencia de esa forma. Ahora, si C vale 2, el centro es 2,0, quiere decir que está aquí. Ahí, ¿cierto? Y el radio es 2, así que tengo 2 para allá y 2 para acá, entonces una cosa así. Si C vale 3, te va a quedar así. Todos son circulitos. C puede ser negativo. Entonces, si C vale menos 1, entonces va a tener el centro en menos 1,0 y radio 1. Así que va a ser así. Bueno, no queda muy bonito. Tampoco. Tiene que ser del mismo porte que el anterior. Ahí. Después si C vale 2 va a ser así. Y si C vale 3 va a ser así.
más o menos. Donde ahí están los centros. ¿Cierto? Entonces, si yo le doy valores a C, lo que voy a tener es que son distintas curvas. Distintas curvas. Mira, ¿cómo lo hago para guardar esto? Ah, mira, guardar en algo. Aprendí una cosa nueva. Ya, entonces tengo esas curvas, ¿cierto? Que tenemos esos gráficos. Fíjense que las curvas, si son C positivos, son círculos concéntricos que van a ir hacia el lado derecho si C es positivo y hacia el lado izquierdo si lo C es negativo. Pero son de esa forma. Entonces ya encontramos lo que decía aquí. Se considera la familia de círculos tangentes al eje OI en el origen, ¿cierto? Y entonces vamos a tener Profe, se me apagó el micrófono. gracias. Entonces, teníamos, como les decía, aquí ya estudiamos lo que es una familia, ¿cierto? De círculos tangentes, que va a ser una familia de círculos concéntricos, de esa forma, y también encontramos la ecuación diferencial asociada a esa familia de ecuaciones. Ahora vamos a estudiar lo que es una familia de trayectorias ortogonales. Diremos que una familia de curvas es una familia de trayectorias ortogonales de otra familia de curvas si toda curva de una de las familias es ortogonal, es decir, perpendicular a todas las de la otra familia. Es decir, yo necesito, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, tengo aquí, supongamos que tengo una familia de curvas así. Entonces, yo voy a decir que tengo una familia de trayectorias ortogonales, siempre y cuando, por ejemplo, tengo una función, una curva, que es ortogonal a todos los elementos de la familia, de la otra familia. O sea, las que están verticalmente es una familia de trayectorias, una familia de curvas, y voy a tener otra curva. Voy a decir que esa curva pertenece a una familia ortogonal para la familia de curvas que teníamos antes, si es ortogonal o perpendicular a todos los elementos de la familia de curvas. Y eso vale para todos los elementos de la familia que estoy considerando. Es decir, miren, vamos a hacerla para que no se, para que entendamos mejor. Tenemos colores. Entonces, me borro todo. Borramos todo. Ya, ¿qué es lo que habíamos dicho? Teníamos una familia de curvas, ¿cierto? Entonces lo que estoy definiendo ahora es que puede existir o va a existir otra familia de curvas que cada una de las azules intersecta ortogonalmente, es decir, perpendicularmente a todas las curvas rojas. Eso, entonces este conjunto de rojas y azules se llama familias de trayectoria ortogonales. Voy a considerar una familia de curvas, ¿cierto? Y la ortogonal va a ser de esa forma. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo puedo encontrar esa familia de trayectorias ortogonales? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Bueno, pero como lo vimos en el ejemplo anterior, para toda familia de curvas, para todas las familias de curvas, por ejemplo esta de aquí, ¿cierto? Esa es una familia de curvas, siempre va a estar asociado a una ecuación diferencial. Y si está relacionado por una ecuación diferencial, que es la que encontramos, esto va a ser de la forma, toda la familia va a ser equivalente a una ecuación diferencial. ¿Alguien preguntó algo? Ah, no. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Exactamente, es que fíjense que para todas las funciones, para todas las curvas, la derivada, ¿cierto? La derivada va a ser igual a la función que depende de esas dos variables, x e y. Es decir, si yo fijo un punto x, y, si yo fijo un punto x, y, por ejemplo, no sé, cualquiera, este de aquí, no sé si se ve, tratando de hacer un punto, no se ve, ya bueno. Para un cierto punto, siempre voy a poder encontrar su recta tangente. Y entonces si yo veo el punto trasladado a la otra curva, también va a tener su misma recta tangente y todas van a tener la misma recta tangente en el punto relacionado con, bueno, ese no salió muy bien, pero si yo considero el mismo punto, ¿cierto? Voy a tener rectas tangentes paralelas. Y entonces si voy a variar el punto, esas rectas tangentes se comportan de la misma forma, ¿cierto? Entonces, si yo tengo rectas tangentes, son rectas y entonces puedo encontrar sus rectas perpendiculares. Vamos a ponerlas. No. Puedo encontrar sus rectas perpendiculares. Se me borraron las verdes. ¿Ya? Y entonces si son rectas perpendiculares, entonces yo encuentro las trayectorias ortogonales a las curvas. ¿Se entiende? Porque en cada punto aquí, ¿cierto? Voy a tener una recta tangente y en el mismo punto, pero asociado a la otra familia de curvas, voy a tener otra recta tangente. Y esas rectas tangentes son ortogonales entre sí, es decir, son perpendiculares. Entonces, esa va a ser la relación que voy a tener que estudiar para encontrar esa familia de trayectorias ortogonales. Es decir, yo tengo una familia de curvas y quiero encontrar su familia de trayectorias ortogonales. Entonces lo que hago es considero la familia de curvas, encuentro la ecuación diferencial que está relacionada con esa familia, ¿cierto? Ahí yo tengo la derivada. Entonces si yo tengo la derivada, yo puedo saber, la derivada está asociada a la recta tangente, ¿cierto? Y si si encuentro la recta tangente, ¿cómo encuentro otra curva o otra recta que tenga recta tangente perpendicular? Ahí me tengo que acordar que hay una propiedad que dice que dos rectas son perpendiculares siempre, si solamente si la pendiente de una multiplicada, ¿cierto? Por la pendiente de la otra es igual a menos 1. Es un M2 que quedó feo.
No sé por qué no quiere salir en 2. ¿Ya? Eso es lo que me tengo que acordar. Por lo tanto, si yo tengo una derivada, ¿cierto? Esa va a ser, vamos a pensar que esa es la pendiente de la recta. Para poder encontrar la otra, debo satisfacer esta ecuación, que m1 por m2 es igual a menos 1. Es decir, si yo llamo I'1 a esa, entonces lo que tengo que resolver es que I' de 1 por I' de I2 es igual a menos 1. Bueno, estoy escribiendo con negro, así que no sé si se ve. No. Es igual a menos 1, ¿cierto? Y entonces yo puedo despejar y puedo encontrar el valor de I2', ¿cierto? Y I2' va a ser igual a menos 1 partido por I1'. Así que al tener la ecuación diferencial de la familia de curvas, yo puedo encontrar la ecuación diferencial o la pendiente de la otra familia de curvas, ¿cierto? Solo recordando que dos rectas son perpendiculares y su pendiente al multiplicarla me da igual a menos 1. Entonces, esa es una familia de trayectorias ortogonales. Siempre para una familia de curvas yo puedo encontrar una familia de trayectorias ortogonales. De esa forma. ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a ver el ejemplo. A ver cómo se hace. La familia de trayectorias ortogonales de la familia de círculos centrados en el origen, x cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado, es la familia de rectas por el origen igual a cx. Bueno, aquí está dada la familia ortogonal. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Fíjense que tengo x cuadrado más y cuadrado c cuadrado. ¿Eso cómo es? De nuevo, tengo que empezar a variar el c. Entonces me va a quedar, si c vale 0 es el punto, si c vale 1 me queda el círculo concéntrico, ¿es un círculo eso? Es un círculo de radio 1. Si c vale 2, me queda uno de radio 2, un círculo de radio 2. Si c vale 3, me queda el círculo de radio 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál va a ser la familia de trayectorias ortogonales? Bueno, aquí me la dan y me dice que es la familia de rectas. C igual a X. Bueno, si C vale 1, me queda esa diagonal. Si C vale 2, me queda esa. Si C vale 3, me va a quedar una aquí, ¿cierto? Si C vale un medio. Y si C es negativa, me va a quedar así. ¿Ya? Porque fíjense que las trayectorias ortogonales deben intersectar perpendicularmente todas las curvas a la otra familia. Entonces fíjense que aquí siempre son ortogonales. Uno no lo va a ver en las curvas, pues son curvas, ¿cierto? Pero uno ve con respecto a la tangente. Bueno, la tangente de la recta es la misma, pero la tangente de la curva en ese punto es de esa forma. Por eso ahí se tiene que el ángulo es, bueno, ahí no se nota mucho, pero el ángulo es de 90 grados. Por eso hablamos de que
las curvas son ortogonales. ¿Cómo se hace esto? Aquí lo dan, pero podemos verificarlo sin problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos la familia de trayectorias, ¿cierto? Y entonces podemos calcular la ecuación diferencial que está relacionada con ella, derivando implícitamente. Entonces, si yo derivo esa ecuación, me va a quedar 2x más 2y por y', por y' es igual a 0. ¿Cierto? Porque la derivada de c es constante, así que se hace 0. Entonces, ¿cuánto vale y'? Y' va a ser igual, paso el 2x al otro lado, me queda 2x. Y lo divido por 2y. 2y. Entonces esto es igual a menos x partido por y. Esa es la derivada. Vamos a poner y' de 1. Ahora mi pregunta es cómo encontrar la otra, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el y' de 2 es igual menos 1, el inverso de ese. Así que sería, si tengo menos, me queda más, ¿cierto? Y entonces me queda y partido por x. Y ahora nuestro trabajo es resolver esa ecuación diferencial. Si resuelvo y' es igual a y partido por x, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a resolver? Paso el y hacia abajo, me queda y' partido por y es igual a 1 partido por x, ¿cierto? Y entonces me queda que esto es logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x más c. Y entonces el c lo puedo pensar como logaritmo natural de c, está sumado, así que esto es logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de cx, ¿cierto? Y entonces y vale cx, que era la que encontré aquí. Y esa es la familia de trayectorias ortogonales. ¿Dudas? Bien. Arriba queda igual menos x partido por y. Y ya con signo positivo, queda y partido por x. Sí. ¿Cómo cambia el signo? ¿Cómo qué? ¿Cómo cambia el signo de negativo a positivo? Ah, porque acuérdate que lo que estamos haciendo es encontrar otra ecuación diferencial. Porque necesito que el M1 por M2 sea igual a menos 1. Eso es lo que quiero. Ya. ¿Ya? Voy a poner ya. Entonces, si yo tengo, es decir, si yo quiero eso, es lo mismo que decir que el M2 es igual a menos 1 partido por M1. Entonces tengo que dar vuelta o dividirlo, 1 partido por el I'1, ¿cierto? Y cambiarle el signo porque es menos 1. Menos 1 partido por M1. Por eso el I2, esto va a ser igual a menos 1 partido por I1'. El I1' es esta de aquí, ¿cierto? Entonces le coloco menos 1 partido por el I1'. Es decir, me va a quedar 1 partido por X partido por Y. Es decir, Y partido por X.
¿Dudas? ¿No? Ya, entonces voy a borrar. Ya que no hay dudas, traten de hacer ese. Encuentren la familia de trayectorias ortogonales de la familia de círculos tangentes al eje OI en el origen. X cuadrado más Y cuadrado igual a 12X del ejemplo anterior. O sea, acuérdense que nosotros encontramos la familia de curvas de esa ecuación, ¿cierto? Encontramos la ecuación diferencial relacionada a ella. Y ahora les pido encontrar la familia de trayectorias ortogonales. Les voy a dar 5 minutos.
Ya, ¿cómo hicieron la familia de trayectorias ortogonales? ¿Lo resolvieron? Acuérdense que nosotros ya habíamos hecho la mitad del ejercicio. Teníamos que el I' es igual a C menos X partido por Y. ¿Cierto? Ese era el I'. Vamos a poner I1. Entonces, ¿cómo sería el I2? El I2'. Sería menos, ¿cierto? Y debo dar vuelta a la ecuación y me va a quedar I partido por C menos X. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver esa ecuación diferencial. Este es I', ¿cierto? Si yo resuelvo la ecuación diferencial, ¿qué debo hacer? Bueno, fíjense que esto en realidad lo puedo escribir así. I partido por X menos C. Creo que es más fácil. No hay tantos signos menos. Entonces me va a quedar que I, bueno, ese I2' es I2 también aquí. O lo podemos borrar todo. El I2 mejor. Y entonces me queda I. Entonces el I' partido por I es igual a 1 partido por X menos C. Y entonces si lo integramos, esto va a ser logaritmo natural de I es igual al logaritmo natural de X menos C. Entonces I es igual a X menos C. Algo malo tengo. ¿Profe, el integral no le queda ahora constante? Ah, claro. Sí, pero hay algo raro. A ver, lo vamos a hacer de nuevo. Tengo, por alguna razón me queda diferente. Tengo X cuadrado más Y cuadrado es igual a 12X, ¿cierto? Entonces,
Si yo lo derivo, me va a quedar 2x más 2y. Y' es igual a 2c. Entonces, simplifico por 2. Me queda y por y', voy a pasar el x al otro lado, me queda c menos x. Entonces el y' es igual a c menos x partido por y. Ya, bueno, esto era eso. ¿Por qué me da otra cosa? A ver. No sé por qué me da otra cosa. Ya, bueno, y entonces la otra ecuación me tiene que dar y partido por x menos c, ¿cierto? Porque tenemos que darlo vuelta y cambiar el signo. Entonces, resolver esta ecuación diferencial sería y' partido por y es igual a 1 partido por x menos c. Ah, ya entendí. El problema de esto es que ese c lo tenemos que reemplazar antes de seguir con la ecuación. Sí, porque acuérdense que en la ecuación diferencial no hay c, hay x e y. Entonces, si yo despejo el c de aquí, ¿qué me va a quedar? Me queda que x cuadrado más y cuadrado partido por 2x es igual a c. Entonces, ese c lo debo reemplazar en la ecuación. Entonces me queda que y' es igual a x cuadrado más y cuadrado menos x partido por 2x partido por y. Eso. Pero entonces esto es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado partido por 2xy. Entonces uno puede restar ahí, ¿cierto? Y me va a quedar y cuadrado menos x cuadrado. Y esa es la ecuación diferencial que debo encontrar su ecuación anterior. ¿Qué es lo que nos estaba faltando? Era despejar el valor de c, porque una ecuación diferencial nunca puede tener una constante. ¿Ya? Entonces reemplazo el valor de c despejándolo en la ecuación y me queda así. Bueno, se me pasó el tiempo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces ahora tengo que encontrar el y' es igual a y cuadrado menos x cuadrado partido por 2xy. Y entonces el y' va a ser igual a y cuadrado menos x cuadrado partido por 2xy. Entonces la otra ecuación sería de la forma 2xy partido por x cuadrado menos y cuadrado. Le cambio el abajo, el denominador, ¿cierto? Al revés, porque así cambia el signo. Y ahora tienen que resolver esa ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial va a ser de la forma x cuadrado más y cuadrado es igual a 2ci. Y entonces antes teníamos así, ¿cierto? Y fíjense que esa ecuación es como de la misma forma, pero 12 por i. Así que lo que va a quedar son circulitos así. Y esas son la familia de curvas ortogonales, porque se van a hacer ortogonales a las otras. Las horizontales, nuestra familia inicial, y las que encontramos ahora son las verticales.
Ya, bueno, se terminó el tiempo, seguro que tienen clases, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ya, que estén bien. Chau. Chao, profe. Chau. Profe.